les estoy haciendo este video, comienzo ahora a hacer este video explicativo, porque más allá de que hoy vamos a tener una clase explicando las consignas para que ustedes puedan realizar el trabajo práctico número 4, yo me doy cuenta de que hay muchos conceptos, muchas palabras en el texto de Moro que a algunas personas, a algunos de ustedes les pueden resultar conocidas y a otras no tanto. Son conceptos, la mayoría de ellos, que vienen de la filosofía, que vienen de la antropología, que vienen de las ciencias de la educación, que vienen de la sociología, de modo que se hace necesario, diría yo que es primordial, antes de empezar a desarrollar y a trabajar estas consignas, que ustedes entiendan, porque es muy fácil leer el texto y hacer un corte y pegue de lo que Moro dice. El tema es que cuando uno tenga que defender la materia, tenga que defender los contenidos de esta unidad curricular, entienda lo que quiere decir. Si yo les preguntase la diferencia entre una definición y una categoría, tienen que saber en qué radica esa diferencia. Entonces Moro empieza hablando en este capítulo, que es el 5, sobre el cual ustedes tienen que trabajar, sobre las concepciones de hombre, y dice la fundamentación antropológica. ¿Qué son las fundamentaciones de hombre? ¿Qué es fundamentar al hombre? Esto significa qué se entiende por hombre hoy, qué se entendió por hombre en la modernidad, estoy hablando de los siglos 18 y 19, qué se entendió por hombre esa fue la contemporaneidad, en la modernidad, siglos 15, 16 y 17, en la Edad Media, estoy yendo de hoy hacia atrás, ¿no? Edad Media, entre los siglos 300 después de Cristo hasta el 1300. ¿Qué se entendió por hombre en el mundo greco-romano? ¿Qué se entendió por hombre en el mundo griego antiguo? Entonces, hubo distintas formas de conceptualizar, distintas formas de categorizar, distintas formas de definir qué se entiende por hombre. Entonces, según lo que se ha entendido por hombre, hombre barra mujer, por supuesto, a partir de allí van a estar dadas los distintos modelos educativos. Voy a un ejemplo. Si desde el punto de vista antropológico al hombre se lo concibe como lo dice justamente Moro, una unidad bio-psico-espiritual o social, entonces tengo que pensar, el hombre es una unidad bio-psico, o sea, tiene un bio, que es vida, psico, psíquico, tiene psiquis, tiene espíritu. ¿Qué pasa? ¿La psiquis y el espíritu no es lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, lo espiritual puede ser también, puede ser lo mismo que lo que llamamos el psiquismo, o si hay en el medio una connotación religiosa, puede entenderse como otra cosa. Social. El hombre es un ser gregario, un ser que siempre ha vivido en comunidad, a partir de la elección de vivir con otros, ¿no? Estos otros que nos ayudan a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el concepto de pensarlo como un ser social, como lo pensaba Aristóteles. Aristóteles lo pensaba como un ser político, un animal racional que pensaba, pero no de cualquier manera, pensaba reflexionando, cosa que los otros animales no lo hacen. Los otros animales piensan, el animal humano razona, reflexiona, critica y además es un ser político. ¿Qué quiere decir que es un ser político?
que es un ser que crea permanentemente maneras, formas de intervenir en lo que le interese intervenir. En lo social habrá políticas sociales, en lo educativo políticas educativas, en la seguridad políticas de seguridad, en la política misma, las políticas de lo político, en la salubridad, en la salud, como dije, en fin, lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Todo es política, decía Platón. El arte de lo posible. Espíritu encarnado. A ver si pensamos al hombre como un espíritu encarnado. ¿Qué es un espíritu encarnado? Un espíritu que está en un cuerpo, en una carne. Esto es un pensamiento absolutamente judeo-cristiano, nacido de la concepción judaica que se tenía del hombre y que se tiene del hombre, y que han heredado el cristianismo en general y la religión musulmana también. Y dentro de lo que es el cristianismo, las dos grandes ramas del cristianismo, que son el catolicismo y el protestantismo. Entonces no podemos, si vamos a dar clases a un colegio donde hay una confesión aceptada, un colegio cristiano católico, o un colegio cristiano protestante, o un colegio judío, o un colegio que practica el Islam, bueno, va a ser completamente distinta la concepción que se tenga de hombre que la concepción que se tiene en una escuela laica, no confesional, donde no se considera que haya que enseñar en función de un sistema de creencias determinado. Entonces, todas estas son concepciones, insisto, formas, maneras de entender qué es el hombre, cómo es el hombre. Y en función de esto se han hecho categorías. La filosofía nos ofrece categorías. ¿Qué son las categorías? Bueno, la trascendencia, la libertad, la historicidad, la autonomía, la alteridad, la corporeidad, la conciencia de sí, el existencialismo, en fin, infinidad de categorías que se han elaborado a partir de la filosofía y que las han elaborado los teóricos, las teorías que realizaron los filósofos, por supuesto. Entonces, podemos analizar al hombre como ser libre, y entonces tendríamos que entrar en el pensamiento sartreano, en el de Jean-Paul Sartre, que dice que la libertad es aquello que nos condena. ¿Por qué? Porque los hombres estamos condenados a elegir. O sea, la libertad esta que tenemos de elegir es una condena. No podemos no elegir. Es más, no elegir es una forma de elegir. Esa es una categoría de análisis antropológico, la de Sartre, pero dentro de lo que es la categoría de libertad es una interpretación de la libertad. Para Kant, para Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XIX, libertad significa otra cosa. Libertad significa actuar de acuerdo al deber moral, de acuerdo a un imperativo categórico que significa saber lo que mi conciencia me dicta como bueno y malo. O sea, infinidad de conceptualizaciones, infinidad de categorías. La categoría de historicidad. El hombre es un ser histórico. ¿Quién es el primero que plantea esta idea? Es Hegel. Hegel en el siglo XIX también, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, cuando dice que es justamente el hombre es un ser histórico. Bueno, Kant lo dice antes, pero en su teoría del conocimiento. Entonces Hegel pone a la historia como elemento primordial, como elemento fundamental, para que permite conocer y saber qué es el hombre. Porque el hombre sin su historia, para Hegel, no es nada. Y después va a venir Marx a decir, este ser histórico es un ser que acciona antes de pensar. Entonces ahí va a entrar la categoría de ¿qué? La categoría de la dialéctica marxista, en el sentido de que el hombre es un ser que tiene que salir de su alienación, de su falta de conciencia,
¿no? De este obedecer sin ponerse a pensar, que tiene grupos de dominación que le hacen llevar adelante acciones que el hombre no desearía hacer, etcétera, etcétera. Solamente estoy dando estos como meros y simples ejemplos, pero para que entiendan estas cuestiones. El ente, ¿qué es el ente para filosofía? Para filosofía, ente es todo lo que es, y todo lo que no es un ente. Y cuando estamos hablando de todo lo que es, estamos hablando del hombre también, sí, hablamos del hombre también. Y lo pensamos también como fenómeno, como lo decía Kant, aquello que me es dado, aquello que se me presenta. Entonces no hay solamente fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el granizo, la nieve, no. También existen como fenómenos todo lo que se me presenta, un jarrón, un cuadro, la vida misma, los problemas son fenómenos. ¿Para quién? Para muchos que abonan esta idea en filosofía. Llámese Kant, llámese Husserl, llámese Heidegger y un montón de autores que así lo van desarrollando de diferentes formas. Otra categoría, la categoría de esencia. ¿Qué es la esencia? Es aquello, según los griegos, que es más propio, lo que es más propio de algo. Lo que si se lo quito, deja de ser lo que es. Bueno, entonces, ¿qué es lo más propio del hombre? Su libertad, su racionalidad, su ser político, su conciencia. Y volvemos a todo lo que dijimos. Su corporeidad, su psiquismo. Pensemos en Descartes, la racionalidad cartesiana. Pensemos en el empirismo de los ingleses, de tantos autores, filósofos ingleses que hablan de la experiencia como aquel elemento indiscutible que le permite al hombre conocer. Pero va a estar un Descartes, un Spinoza, un Leibniz que van a decir, no, la puerta de entrada del conocimiento no es la experiencia, sino que es la razón. Bueno, todas estas categorías que yo les he dado es para explicarles justamente qué es una categoría y la diferencia entre categorías y definiciones. Entonces, a partir de las categorías estas filosóficas, pero que también las desarrolla la antropología. ¿Y por qué son antropológicas? Porque estamos hablando del hombre, hombre barra mujer. De ahí van a surgir dimensiones, o sea, cómo se dimensiona, quiere decir cómo se mide, la posibilidad de educar a este ser, a este ente al cual llamamos hombre. No va a ser educado de la misma manera si tenemos en la mente la idea de que es un hombre que es necesario disciplinarlo, homogeneizarlo, que todos sean iguales. Pensemos en el pensamiento sarmientino, por ejemplo. O no, hay que respetar la heterogeneidad, o sea, lo heterogéneo, lo variado, que es lo que enriquece, estaríamos en sintonía de los modelos educativos actuales. La cultura, hay que dejar de lado aquel bagaje cultural que cada uno trae, aquello que me enseñaron mis padres, mi familia, el barrio. Bueno, todo eso hace a las distintas dimensiones de este ser educable. ¿Qué otra cosa que yo estuve viendo y que me parece que hay tantas palabras, ¿no? Para explicar. Bueno, ¿y qué cosa es la educabilidad? Bueno, entonces tiene que ver si este ser, este hombre, esta mujer, en el caso de ustedes, estos niños y estas niñas, son posibles de ser educados, es posible de transmitirles conocimientos y que tomamos de ellos a partir de estos modelos, de estos estándares de lo que se supone que es un hombre, de lo que se supone que es una persona factible de ser educada y de incorporar, como dije, incorporar conocimientos. Por lo tanto, es posible que haya seres humanos
sin educación alguna, no, no es posible. Educación es una cosa y alfabetización será otra, pero no hay educación sin ser humano, ni ser humano sin educación. Todos tenemos un tipo de educación, una educación distinta, diferente, pero la tenemos todos, la hemos tenido todos y la ha habido, ese es el primer trabajo práctico que hicieron, como esta actividad universal. La educación es una actividad universal. El mito era una forma de educar, sí, claro que lo era. Las distintas, insisto, sistemas de creencias son una forma de educar, sí, claro que lo son. Que uno los acepte o no los acepte es otro tema, pero que existen, existen y existen hasta el día de hoy. Bueno, hasta aquí esta explicación, para no ser tan largo.